estamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Estamos en la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4. Y solo vamos a leer un solo versículo, que es el 11. 4:11 de 2 Timoteo. Vamos a ver la segunda porción donde dice: toma a Marcos. Lo tienen, mis hermanos. Donde dice la palabra del Señor, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice: solo Lucas está conmigo. Pero la parte que quiero que notemos es esta: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y una vez más: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, que podemos oír su palabra, ya que por el oír su palabra viene la fe, Señor, viene el crecimiento, viene el desarrollo para nuestras vidas espirituales, Señor. Su palabra nos moldea, nos forma, nos santifica. Le doy gracias, Señor, que podemos en esta hora escucharla y recibir de ella el consejo suyo para nosotros. Le ruego, Señor, que sea usted quien nos hable, nos instruya, nos forme. Le ruego, Señor, tome control de todo, y usted, y solamente de usted, reciba la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Y a Dios. Hemos estado estudiando esta porción de la carta a Timoteo, que comenzó en el versículo número 9. Hemos estado estudiando esta última porción de las últimas palabras dichas por el apóstol Pablo, y lo hemos estado estudiando detalladamente. Esta porción, que repito, comienza desde el versículo 9 en adelante, porque es una porción que nos enseña la importancia de las relaciones, how important relationships are in the church, la importancia de las relaciones en la iglesia. Porque el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escoge terminar esta última carta que él escribe antes de que lo maten o decapiten. Él escoge, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nombrar personas. Comienza a nombrar una serie de personas que sin duda son nombres de personas que están en su mente de él. Y están en su mente porque son importantes para él. De alguna o de otra manera han sido importantes en el transcurso de su vida, en el transcurso de su ministerio, en el transcurso de la vida de Pablo en la iglesia. Él comienza a nombrar uno por uno, y hemos estado viendo uno por uno, porque cada una tiene una enseñanza muy significativa para nosotros. Y el pasaje pues obviamente nos enseña eso, lo importante que son las relaciones en el ministerio. Y al decirle esto a Timoteo, al quien él escribe esta carta, pues le está diciendo: Timoteo, las relaciones son muy importantes en la iglesia, son muy importantes en el ministerio. Formar, cultivar, cuidar las relaciones, porque las relaciones es el medio que Dios usa en la iglesia, lo que Dios usa para avanzar el reino, para avanzar la obra. O sea, que Dios usa una iglesia, Él no usa una persona, Él usa la iglesia, que está compuesta de
de relaciones, ¿sí me entienden? O sea que Pablo le está enseñando a Timoteo de una manera indirecta, es indirecta, pero la enseñanza es la importancia de las relaciones dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Son importantes para Dios porque es así como Dios hace avanzar su reino, su obra, por medio de las relaciones que se fomentan dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Y yo creo que si usted ha leído el Nuevo Testamento, usted sabe que es importante las relaciones. Es un tema que está en todas las páginas de la Biblia. Cristo dijo estas palabras en San Juan 15:12. Él dijo: yo les voy a dar un solo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, Señor? Que se amen los unos a los otros. O sea, que habla de la importancia de ¿qué? De las relaciones. Ámense, respétense. En Lucas 6:31 lo dijo de otra manera. Él dijo: traten a los demás como ustedes quieren que los traten a ustedes. Habla de lo importante de cultivar buenas relaciones. O sea que toda la Biblia, aparte de la relación con Dios, que es la más importante de todas, habla de la otra de relaciones, la relación con el prójimo. O sea, hay dos relaciones en la Biblia, dos: amar a Dios y amar al prójimo. Ahí se basa toda la Biblia, toda la ley: Dios y los demás. Entonces, un cristiano que no sepa cultivar relaciones, este cristiano no va a crecer. Un cristiano que no sabe, que no aprende cultivar relaciones, que no aprende a amar, no aprende a tratar a los demás como él quiere ser tratado, ese cristiano no va a crecer, Ese cristiano no va a ser efectivo. Porque para poder ser efectivo para Dios, ser efectivo para la obra de Dios, tengo que tener buenas relaciones. Porque si yo no tengo buenas relaciones, no me sé llevar con la gente, pues no importa qué tan útil sea usted y qué carismático, no importa. Es indispensable las relaciones, formar relaciones buenas y saber cómo cultivarlas. ¿Sí me entienden? Por eso para mí, que eso de estar cambiando iglesia como que no va, porque no es cambiar edificios, es cambiar relaciones. Es mucho más que un edificio. Para mí lo importante no es tanto el edificio, lo importante son las relaciones. Edificios hay muchos, pero no más cambio de una, voy a otra. Eso como que no fomenta, no forma, no cultiva relaciones, no valoro las relaciones que Dios me ha traído a lo largo del camino, no las valoro. Entonces voy y busco. No, es muy importante. Si yo he de ser efectivo, si yo quiero crecer, si yo quiero servir. Ahora, si usted es de aquellos que solamente les gusta escuchar sermones de vez en cuando, venir a la iglesia, pues no hay compromiso en su vida con Dios, en la obra, pues como que esto no le va a importar mucho. Porque esto mayormente son para hombres y mujeres que están comprometidas con Dios, comprometidos con el servicio a Dios, comprometidos con crecer, con servir, con ser de bendición para la obra. Eso es para ellos. Pero para aquel que nada más es casual, es dominguero, vengo de vez en cuando. Ojalá aprenda algo hoy, pero esto es mayormente para aquel que está comprometido, que está dedicado a la obra. Porque todo creyente que quiera servir, que quiera comprometerse, tiene que entender lo importante que son las relaciones. Y eso, ¿por qué estoy dando tanto énfasis en esto? Porque eso es lo que yo veo en este pasaje.
del versículo 9 en adelante, termina Pablo mencionando un montón de personas. Demas, menciona a Lucas, Crescente, menciona a Tito, menciona a Tiquico, menciona a Alejandro, menciona a muchos, a Erasto, Pudente, Lino. O sea, es una lista de personas que sin duda da a entender que para él fue de gran importancia estas relaciones, porque las tiene en su mente. Él está en una celda a punto de morir y él está pensando en todas estas personas que compartieron con él, que de alguna manera fueron de bendición, otros no, pero todavía las tiene en su mente. O sea que nos enseña Pablo lo importante que son las relaciones, relationships, how important relationship to cultivate, to value the relationships God brings in our life, to value them, how to cultivate it, cómo cuidarlas. La de hoy es muy interesante. Hoy vamos a ver la relación de Pablo con Marcos. Toma a Marcos. Ya vimos a Lucas. Si usted quiere aprender de las otras, están grabadas para el que quiera oírlas. Hemos venido viendo todas. Hoy vamos a ver la relación entre Pablo y Marcos. Esta relación es la que nos va a enseñar hoy lo importante que es la paciencia en las relaciones. Lo importante que es la paciencia. Aquí, si usted no es paciente con los demás, va a cortar cabezas, los va a abandonar, los va a dejar, le va a dar la espalda. Si usted no aprende a ser paciente con la gente. Eso es lo que hoy nos va a enseñar. Pero antes de hablar de la paciencia, que es lo que queremos ver, brevemente para algunos que tal vez no sepan, déjenme les explico quién es Marcos. ¿Quién es Marcos? Al que Pablo hoy menciona que está pidiéndole a Timoteo: Timoteo, tráeme a Marcos. Pablo está en Roma, Marcos está en otro lugar, tráemelo, porque él me es útil. ¿Quién es este Marcos? Bueno, Marcos aparece por primera vez en Hechos 12. En Hechos capítulo 12, versículo 12, se nos dice que estaban en la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. O sea que su nombre era Juan y alguno llamaba Marcos, entonces su nombre es Juan Marcos. Y estaban en la casa de María, su mamá. ¿Y qué estaban haciendo en esa casa? ¿Qué hacían? Orando, estaban orando en la casa de la mamá de Juan Marcos en Jerusalén. Ahí están todos orando porque Hechos 12 nos habla de un periodo de persecución. Hechos 12 se levantó persecución contra la iglesia. Acaban de matar a Jacobo y también van a matar a Pedro. Hay mucha persecución y los hermanos, en vez de huir, van en busca de los hermanos, se reúnen los hermanos y comienzan a orar encarecidamente para que Dios haga algo, para que Dios libre a Pedro, porque a Jacobo ya lo mataron y Pedro sigue. Entonces ellos comienzan a orar en casa de María, madre de Juan Marcos. Están orando, están clamando. Y Pedro, cuando Dios responde y lo liberta de la cárcel, Pedro, el apóstol Pedro, va a esta casa. O sea que esta era una casa conocida para los apóstoles, para los hermanos. Y es ahí donde aparece por primera vez Juan Marcos, este joven. Porque así que era hijo de María, que era un joven cristiano. Era un joven cristiano. Un joven cristiano que tenía buenas características. Era un cristiano sobresaliente. Un cristiano, Juan Marcos, está en la oración. Su mamá lo ha instruido. O sea que es un cristiano con buena reputación, buen trasfondo. Es un joven cristiano con características tan buenas, escuche por favor, tan buenas, tan positivas, que en Hechos 13 Pablo y Bernabé van a salir en un viaje misionero. ¿Entiende? Y es ahí donde dice Hechos 13:5. ¿A quién creen que se llevan? ¿A quién creen que se llevan? A Juan Marcos. Se lo llevan a él, dice que se lo llevan a él como ayudante. ¿Por qué se lo llevan a él? Obviamente para que se lo haya llevado es porque habían visto
ciertos talentos, ciertas habilidades, ciertas características sobresalientes. Habían visto que era un joven espiritual, un joven con talentos, un joven con ¿qué diría yo? Sí, con habilidades. Y se lo llevan en este viaje misionero. ¿Por qué? Porque tú nos vas a poder ayudar. Pablo y Bernabé ya somos compañeros de edad, tú eres un joven, tú nos vas a poder ayudar en este viaje misionero, en la obra de Dios. Y se lo llevan. E incluso Colosenses 4:10 dice que Marcos era el sobrino de Bernabé. O sea que Bernabé era tío de Marcos. Y Bernabé pues era columna de la iglesia, era una columna, él era un hombre con mucha reputación dentro de la iglesia. Entonces Bernabé le dice, llevémonos a Marcos. Pablo dice, sí, llevémonos, es un buen cristiano, es un joven con cualidades, con talentos, con habilidades. Llevémonos en este viaje para que él nos ayude en este viaje misionero. Ahora, quiero que sepan, viajes misioneros son difíciles. Viajes misioneros no es para cualquiera. Los verdaderos misioneros, no unos viajes turistas, viajes misioneros son difíciles. Yo les digo porque yo tuve una experiencia misionera. Fuimos a El Salvador y transcurrimos todo el país de El Salvador, desde una punta hasta la otra. Y después entramos a Honduras y fuimos por todo Tegucigalpa. Llegamos hasta un pueblo llamado Danlí, el Paraíso. Todo eso lo transcurrimos e íbamos de pueblo en pueblo predicando. Y algunas iglesias nos abrían las puertas, compartíamos la palabra, hacían campañas. Y fueron 2 semanas que estuvimos transcurriendo todo el país de El Salvador y hasta que llegamos a Honduras. Al final de la primera semana, yo ya estaba listo para volver para casa. Yo ya estaba cansado. Me entró una nostalgia que no se imagina. Ya no había la hora que se acabara, porque íbamos en mi ropa toda en una maleta, íbamos y nos quedábamos en casa de hermanos, nos quedábamos en lugares sencillos, y eso era un cansancio, el calor I was ready to come back. La primera semana, y lo peor de allá, ¿sabe qué es lo peor? Que el tiempo allá se mueve tan lento. Uno allá se madruga a las 5 o 6 y ya para el mediodía se va apenas a las 12. No es como aquí, que aquí el día vuela. Y el tiempo es tan lento. Mediodía y yo no vi la hora, apenas. Y se me hicieron eternas esas dos semanas. Y eso que teníamos carro. Eso que no andamos hablando que nos quedamos en la calle. No, o sea, teníamos nuestra cierta comodidad, pero yo ya no aguantaba al final de la primera semana. ¿Por qué les digo esto? Para que entiendan por qué Hechos 13:13 dice. Eso es lo que dice Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Pero qué dice? Pero Juan Marcos se apartó de ellos y se volvió ¿a dónde? ¿Qué da a entender? ¿Ah? No aguantó el viaje. Me da a entender que Juan Marcos no soportó el cansancio, porque ellos andaban de pie por las montañas. Ellos andaban de pueblo en pueblo, de isla en isla. Me imagino con un montón de gente que los querían matar, peligro, cansancio, hambre, desvelos. Hambres, cansancio, desvelos. Gente que los miraba mal. Un cansancio, una fatiga. Fue tan difícil que Marcos dice, ¿qué hago yo aquí si allá en Jerusalén está mami? Allá tengo a mami. Mami me hace de comer. Mami me lava la ropa. Tengo mi camita. ¿Qué hago aquí? Entonces viene Marcos y le dice a Pablo y le dice a Bernabé, gracias, pero no gracias. Thank you, but no thank you. Me regreso. Me tengo que regresar. Entonces Marcos se regresó, no aguantó.
Eso fue decepcionante para Pablo. Porque Pablo era un hombre que no aguantaba ese tipo de caracteres. Pablo era duro, Pablo era cosa seria. Por eso cuando van a salir en el segundo viaje misionero, en el segundo, este fue el primero, en el segundo, dice Hechos 15:36. Pablo dice, volvamos a nuestro viaje, volvamos a visitar a los hermanos, vamos de nuevo. Entonces viene el 37, 15:37, y Bernabé se le acerca a Pablo y le dice, mira, ¿por qué no volvemos a llevar a Juan Marcos con nosotros? Cuando Pablo escucha eso de Bernabé, no, dice el 38, que a Pablo no le pareció bien, no le gustó esa idea. ¿Por qué no le gustó esa idea? ¿Por qué no le gustó? Porque dice, porque él se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo, mira, llevemos a Bernabé. No, llevemos a Marcos, no. Porque no lo quieres llevar, no. Y dice que se armó un pleito fuerte entre ellos dos, entre Bernabé y Pablo. Se aprendieron los dos hermanos, o sea, hermanos en Cristo, se aprendieron. Porque uno lo quería llevar y el otro no. Bernabé lo quería, vamos. Bernabé como que era más nice, más, hay que entenderlo. Pablo no, Bernabé no lo llevamos, pero Pablo, no. Y dice que se agarraron en una discusión tan fuerte que optaron mejor por cada uno tomar su propio camino. ¿Por la culpa de quién? De Marcos, porque uno lo quería llevar y el otro no. Pablo, ¿por qué? No, porque Juan Marcos me demostró que él no tiene carácter, él no tiene firmeza, él no tiene madurez. Juan Marcos nos mostró que a la hora de la hora, ¿qué hizo? Se acobardó. Oh my gosh. Juan Marcos es creyente. Nadie está negando que Juan Marcos es cristiano. Él es cristiano. Él es hijo de Dios. Él no es un Demas que abandonó a Pablo por el mundo. No, Juan Marcos es cristiano, es creyente con talentos, con habilidades. Él es un creyente hijo de Dios que tiene dones, que tiene talentos y tiene el carisma. Tenía una buena apariencia para ir, pero le faltó lo esencial, carácter. No tuvo firmeza. O sea que Juan Marcos es aquel que comienza bien animado en el proyecto, comienza bien animado en la obra, pero a la hora de la obra le hace falta carácter, le hace falta firmeza, le hace falta estabilidad, le hace falta madurez. ¿Sí me está entendiendo? Porque en la obra de Dios es bueno tener talentos, es bueno tener dones, es bueno tener habilidades, pero si no tiene carácter, de nada le va a servir que tenga dones, talentos, habilidades, porque lo más esencial para poder servir a Dios es tener carácter. Porque a la hora de la hora se va a poner difícil. Esto se va a poner duro. O sea, la obra de Dios no se va a poner más fácil. No, a la medida que va el tiempo se pone más difícil. Por eso es que todos comienzan bien animados. Me imagino a Juan Marcos bien animado. Voy en un viaje misionero con Pablo. Voy en un viaje misionero con mi tío. Qué lindo, pero sin saber lo que le esperaba. Por eso es que muchos así comienzan bien contentos, bien animados, va a estar bien bueno, pero no sabe que a la hora se va a poner duro, esto se va a poner difícil. Te va a presionar, te va a probar la obra. Y si no tienes carácter, si no tienes firmeza, todos tus dones, todas tus habilidades, de nada te sirvió. Les digo porque es lo que uno ha visto a lo largo de los años. Hay dones, hay talentos, hay habilidades, pero no hay carácter, no hay firmeza, no hay madurez espiritual.
Por eso, mire, les voy a decir lo que dijo Cristo, se los voy a leer. Lucas 14, versículo 28. Escuche lo que dijo Cristo. Lucas 14, 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, primero no se sienta y calcula los gastos, a ver si tiene, oiga lo que dice, a ver si tiene lo que necesita? ¿Para qué? Para acabarla. Siéntate primero y analiza, haz un autoexamen. ¿Tengo lo que se necesita para acabar lo que comienzo? Y si no lo tienes, no comiences. No comiences, no te metas. Porque dice el 29, no sea que después que hayas puesto el cimiento y no puedas acabarla, todos los que vean comenzar se van a hacer burla de ti. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hermano comenzó ahí en la iglesia haciendo tal, y ahora ¿dónde está? ¿Qué pasó con él? Es que él no se sentó primero a calcular los gastos. Él no se sentó primero a analizar, ¿tengo el carácter? ¿Tengo la firmeza? ¿Tengo la madurez para emprender este proyecto, esta tarea que siento que es de Dios? Si no lo, primero siéntate, analiza, calcula, mira, tengo el carácter, porque en el camino se va a poner difícil, se va a poner duro. ¿Usted cree que yo no estoy consciente del proyecto construcción que va a ser difícil? ¿Usted cree que yo estoy, va a ser bien lindo? No, yo entiendo que este proyecto va a causar más dificultades, más presiones. Y yo estoy sentado pensando y calculando, Señor, porque no queremos hacer eso, no queremos poner un cimiento y a la hora pues no podemos. No, si nos vamos a meter es porque vamos a acabar lo que se comienza. Póngase difícil, póngase con prueba, vamos a acabar porque tenemos que acabar. Si me está entendiendo. Pero para poder acabar se necesita. No, en serio, ustedes se ríen, pero en serio. De vez en cuando a mí me parezco perro, porque me jalan. Cuando me quedo como because it's hard. It's difficult. Cuando no tengo ganas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hoy no tenía ganas de venir a la iglesia, ¿qué hago? Pues no, aquí me quedo en la casa y los hermanos, ¿cómo se mueven ellos? No, hay que ser responsable, hay que sacar la obra adelante. Hay que ser alguien de carácter, de madurez. Es mi compromiso, es mi trabajo, es mi llamado, es mi responsabilidad ante Dios. Marcos, Juan Marcos, ¿por qué no te sentaste primero a analizar? ¿Por qué no primero hiciste preguntas? Marcos, ¿por qué te lanzaste sin saber que se iba a poner difícil? Marcos, te regresaste a casa, te volviste a casa, abandonaste la obra, la abandonaste porque te faltó carácter. ¿Ustedes entendieron, hermanos? O sea, quise que lo conocieran a Marcos. Ese es Marcos. Porque hoy, 20 años después, ¿qué está diciendo Pablo? En la carta a Timoteo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Tráemelo. ¿Por qué? Porque hoy ya, porque me es útil. ¿Queda entender eso? Que aunque lo decepcionó, no lo descartó. Tuvo paciencia. ¿Entendieron? O sea que Marcos es la relación que me enseña a mí, aunque te decepcione, no lo descartes. Aunque te decepcione los Juan Marcos, no los descartes.
En el ministerio, en la vida cristiana, van a haber relaciones que te van a decepcionar. Sírvele a Dios un buen tiempo y se lo aseguro que tendrá Juan Marcos en su vida. Sírvale a Dios 10, 15 años en una iglesia, en una misma iglesia, téngalo por seguro. Van a haber personas como Marcos que te decepcionan. Téngalo por seguro. Es que se lo garantizo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos la tendencia de decepcionar, de fallar. Por eso cuando alguien es que me decepcionó, me falló, no te muevas, no. Donde quiera que vayas vas a encontrar gente que te va a decepcionar. ¿Por qué? Porque somos humanos. El único que no decepciona, el único que nunca te va a fallar, el único que nunca te va a quedar mal, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero del resto, todos en algún momento vamos a decepcionar. Vamos a mostrar desinterés, vamos a mostrar falta de compromiso, falta de carácter. Vamos a ser gente inestable. Lo va a ver. Gente inmadura, gente que está alta, abajo, lo van a ver. Marcos, les pregunto, ¿Marcos lastimó a Pablo, sí o no? Lo lastimó. It hurt Paul. Mark hurt him. Marcos lo lastimó. Porque para Pablo era duro ver que alguien abandonaba la obra. Porque ese no era el carácter de Pablo. Pablo era un hombre, como lo hemos dicho, con corazón de león. Vamos. ¿Ustedes han leído de Pablo? Donde lo apedreaban y al día siguiente estaba otra vez predicando. ¿Ustedes han leído esa porción de Pablo? A Pablo lo apedreaban y dice la Biblia que casi como muerto lo dejaban. Inmediatamente se levantaba, se sacudía y seguía predicando. O sea, Pablo era una cosa extraordinaria. Lo apedreaban, hambre, desvelos, azotes, cárceles, y nada lo hacía ese hombre. Y ahora Marquitos, porque se cansó, porque no aguantó, se devolvió. Eso lo lastimó, eso lo molestó. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos? Tengan paciencia. No los descarte. Amén. Tómalo, tráelo contigo, porque me es útil. O sea que el fracaso de Marcos que leímos no lo canceló a él por completo. ¿Por qué? Porque lo que hacía falta era que Marcos creciera. Lo que hacía falta era que Marcos creciera, madurara. O sea que no es que Marcos era un mal cristiano, no es que Marcos era hipócrita, no. Simplemente que Marcos no había crecido lo suficiente, no había madurado lo suficiente. Eso es todo. Y Pablo entendió: aunque me decepcionó, no lo voy a descartar. Aunque me decepcionó, no lo voy a abandonar. Aunque me decepcionó y aunque me molestó, yo voy a seguir creyendo que Dios puede hacer algo con Juan Marcos. Yo voy a seguir orando por Juan Marcos, porque yo sé que el que comenzó la obra de Juan Marcos la va a perfeccionar. Yo voy a orar, yo voy a ayudar a pedir a Dios que le dé crecimiento, que le dé fortaleza, que le ayude a crecer, que le ayude a madurar, que le ayude a ser un creyente maduro, firme de carne. O sea, Pablo nos enseña hoy a través de esta relación que los que te decepcionan no los podemos descartar. Imagínese, amado hermano, imagínese. Sí, el Señor, ¿se recuerda quién decepcionó al Señor? ¿Quién lo decepcionó? Pedro, su mejor amigo, su amigo más allegado a él, de los 12, lo decepcionó. ¿Era cristiano Pedro? Claro que sí. Él mismo le dijo al Señor: Señor, yo te amo.
Pero a la hora de la hora me faltó carácter, me faltó madurez, Señor. Mi Señor no lo descartó. Si usted ha leído la Biblia, dice que cuando Jesús resucita de los muertos, dice Marcos 16, versículo 7, que se le dice se les dice vayan, busquen a los discípulos, pero me encanta porque dice y busquen a Pedro. A Pedro lo nombra para entender que no lo había descartado, no le había dado la espalda, seguía teniendo paciencia con Pedro, aunque Pedro lo había decepcionado negándolo. Mi Señor, su Señor no lo descartó. Nosotros somos muy fáciles para descartar a la gente. Me falla y ya me calla, ya no veo. No podemos, Señor, enséñanos, así como tú eres paciente, enséñanos a ser paciente con las personas, enséñanos a ser paciente con los débiles, enséñanos a ser pacientes, enséñanos a no descartar aunque me decepcionan. Enséñame, Señor, a tener paciencia con los débiles, con los que no tienen carácter. Enséñame y te pido que les des a ellos firmeza, carácter. Hermanos, si usted lee la carta de Pedro, da a entender que Pedro tomó a Marcos y lo ayudó a crecer. Lea la carta de Pedro y usted va a leer donde dice que Marcos está conmigo. O sea que el que ayudó a crecer a Marcos, ¿sabe quién fue? Pedro. ¿Y por qué lo ayudó? Porque Pedro había pasado por esa misma experiencia. No sé si entendieron, si se les pasó. O sea, va a terminar. Lo que le enseña a uno a ser paciente con los demás es cuando yo aprendo a ver la paciencia que Dios tiene con quién. Conmigo. He is so patient. ¿Sabe cuántas le he fallado? ¿Sabe cuántas veces le hemos mostrado debilidades, falta de carácter? Nos descartó. Aquí nos tiene. ¿Cómo yo no voy a ser paciente con el hermano, con la hermana, cuando yo mismo veo la paciencia que él tiene conmigo al no descartarme? ¿Cómo le hace con la gente? Me detengo y reflexiono. If you're patient with me, then porque es que a veces nos encanta recibir gracia, misericordia, pero cuando nos toca a nosotros dar, no debe de ser así. Si yo recibo gracia, misericordia, yo debo de dar gracia y dar misericordia. Yo debo de ser paciente, así como Él es conmigo. That's how I do. Si usted me pregunta, ¿cómo lo hace? Así es fácil. Cuando yo veo que Él conmigo tiene paciencia. Me fallaste, me decepcionaste. Es ok, yo entiendo que tú eres humano. Yo no veo ángeles. Yo no veo querubines. ¿Hay alguien con alas? Ya se chequeó atrás y tiene nadie. Los veo como comunes y corrientes seres humanos que tenemos la tendencia de ¿qué? De decepcionar. Termino. ¿Sabe lo que me enseñó esta relación entre Pablo y Marcos? Se me vino así bien, me impactó, me pegó, porque me enseña que, escuche, el que lo decepcionó, años después se convierte de bendición. Porque hoy le está diciendo a Timoteo, tráelo porque me es útil. O sea que el que te decepcionó ayer, quién sabe si mañana es el que te va a bendecir.
¿Sabe a dónde se ve mucho esto? En la familia. Que el hijo que más dolor te causa hoy es el hijo que más te va a bendecir mañana. Por eso yo nunca descarto a nadie, porque el que hoy me está lastimando más, quién sabe si mañana es el que más me va a traer bendición. Tráelo, Timoteo, tráeme a Marcos, porque él me es útil para el ministerio. Yo quiero que pienses en alguien esta noche that's hurting you. Maybe he hurts you. Alguien te ha lastimado, alguien que tal vez no está viviendo a tus expectativas. If there's someone in your life that's not living up to his expectations, quiero que pienses en esa persona, en ese hijo, un hermano, una hermana, y quiero que te dejes ministrar por Dios. El que hoy te decepciona, tal vez mañana es el que te va a cuidar. Tal vez mañana es el que te va a bendecir. Nunca descartes a nadie. Ora por esa persona. Ponte sobre tus pies, por favor.